A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral a 15 años del Seguro Popular, retos y perspectivas, impartida por el doctor Julio Frenk Mora. Así también, y previo a la presentación e introducción del doctor Julio Frenk, quiero extenderles a ustedes una sincera disculpa por parte del doctor Jaime Andrade Villanueva, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que por motivos de Junta de Gobierno del Hospital Civil de Guadalajara no pudo acompañarnos el día de hoy, pero a través de mi persona les da la más cordial bienvenida y felicitación al doctor Julio Frenk por su presentación. Me permitiré hacer una breve reseña del doctor Julio Frenk, conocido por todos nosotros, quien es médico, doctor honoris causa por instituciones internacionales tales como la Universidad de Michigan, Alberta, Ginebra y York. Así también, en México, doctor honoris causa por la Universidad de Chiapas, la Universidad de Guadalajara, Sinaloa y Campeche. El secretario de Salud de México, fundó el Instituto Nacional de Salud Pública, decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard, actual rector de la Universidad de Miami. Es autor de 300 artículos, creador de diferentes publicaciones en las revistas tales como Lancet y la revista Nexus. Sus publicaciones académicas han sido citadas alrededor de 12.800 veces. Autor de libros tales como Triptofanito, un viaje en el cuerpo humano, La salud de la población hacia una nueva salud pública, El sistema de salud en México. Recibió el premio Clinton al Ciudadano Global en Salud. Ingresó al Colegio Nacional el 24 de mayo de 2017. Es todo un gusto y un festín para todos el día de hoy escucharlo en su conferencia magistral, para la cual les haremos el uso de la voz. Muchas gracias y bienvenidos. Le damos un aplauso, por favor. Muchas gracias, doctor Eduardo Gómez, y muy buenos días a todas y a todos. Quiero reiterar mi agradecimiento al Raúl Padilla, presidente de la FIL, por esta invitación, y al rector, el doctor Jaime Andrade, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, por la espléndida organización tanto de la sesión de hoy como el evento conjunto, el simposio conjunto que sostuvimos ayer conjunto con el Colegio Nacional. Como escucharon del doctor Gómez, me siento muy honrado de ser miembro desde el año pasado. Me da un gusto particular no solamente estar en esta Feria Internacional del Libro, que se ha vuelto quizás el evento cultural más importante en el mundo de habla hispana, sino también hacerlo aquí en Guadalajara, porque en primer lugar a mí me unen lazos muy profundos. Una parte muy importante de mi familia vive aquí, de hecho están aquí varios de mis primos, tengo 7 primos hermanos, que entre ellos han producido, junto con sus cónyuges, una vasta progenie de tapatíos, de manera que venir a Guadalajara ha sido algo que ha sido parte de mi biografía desde chicos. Veníamos la hermana de mi madre, que además era mi madrina, mi tía Olga Mora, de Padilla, pues aquí vivían, y siempre regresar a Guadalajara es para mí un enorme gusto. Pero además me da mucho gusto estar en Jalisco, porque yo voy a hablar de los 15 años del Seguro Popular. La ley que dio origen al sistema de protección social en salud fue promulgada el 15 de mayo de 1983 en una ceremonia en la residencia oficial de Los Pinos, donde con mucho cuidado los oradores principales fueron miembros de las 3 principales fuerzas políticas representadas entonces en el Congreso de la Unión. Para destacar que esta era una política de Estado, una ceremonia muy significativa, que era un evento sin tintes partidistas, de manera que hubo un representante, bueno, el líder de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión del Senado, que inicialmente revisó la legislación, y un gobernador de uno de los estados de la República, que hicieron uso de la palabra para ser testigos del decreto presidencial que expedía la ley que 15 días antes, en la última sesión de esa legislatura, había sido aprobada con el voto de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión, todos.
De manera que eso ocurrió hace un poco más de 15 años. Y luego vino la tarea, la ley daba un año para organizar todos los mecanismos, de manera que el Sistema de Protección Social de Salud, cuyo programa operativo es el Seguro Popular, arrancó el 1 de enero de 2014. En diciembre de ese año fue aquí en Jalisco, en la comunidad de Acatic, que se entregó la primera credencial, dije 2014, perdón, 2004. Sí, en diciembre de 2003, perdón, estábamos a unos días de que arrancara el programa, se entregó la primera credencial. En un rato voy a hablar del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que es una de las grandes innovaciones del Seguro Popular, que le ha permitido el acceso a cientos de miles de personas a tratamientos costosísimos. Es un fondo separado que se da en los hospitales de alta especialidad a través de un convenio por el cual el Fondo de Gastos Catastróficos le paga a los hospitales, que son los hospitales de alta especialidad, por cada caso atendido. El primer convenio con un hospital de especialidad fue con los hospitales civiles de aquí de Guadalajara, el primero de todo el país. Luego siguieron todos los institutos nacionales de salud, los hospitales regionales de alta especialidad que se fueron construyendo, pero el primero fue con los hospitales civiles. De verdad que me da mucho gusto que el doctor Andrade esté en la Junta de Gobierno, porque es altamente significativo. Y finalmente agradezco mucho la presencia del doctor Fernando Petersen, próximo secretario de Salud, porque además Jalisco ha sido pionero y en esta refundación del sistema de salud, algunas de las ideas que forman el núcleo duro del diseño del Seguro Popular, pues Jalisco ha sido uno de los estados, y me da mucho gusto ver que en los planes del gobernador electo Enrique Alfaro está una renovación y mantener en marcha una reforma muy importante. Yo lo que quiero hacer hoy es no entrar tanto a los detalles, y ciertamente, a menos de que voy a dejar tiempo para preguntas, hay una dimensión política en toda política pública, pero lo que hay que destacar del Seguro Popular es que fue una reforma diseñada con un enorme cuidado. Y hay veces que en la disputa más política, sobre todo en un momento de campaña electoral, se puede perder de vista el diseño tan cuidadoso que hubo de esta reforma de Estado. Entonces, voy a hablar de estos 15 años y luego no quisiera que nadie vaya a pensar que voy a limitarme a alabar al Seguro Popular. Hay muchos retos y muchos problemas que hay que enfrentar y que hay que resolver. Mis mensajes centrales son 5. En primer lugar, en 15 años, el Seguro Popular ha extendido la protección social en salud a más de 50 millones de personas. Es posiblemente el esfuerzo de extensión de cobertura más grande en materia de salud en la historia de México. Para ponerlo en contexto, para que el seguro social llegara a este tipo de cobertura pasaron muchísimas décadas desde su fundación. Era otro México, por supuesto, pero es un esfuerzo muy importante de ampliación de cobertura. Segundo, y esto es quizás lo más importante, el Seguro Popular ha reordenado el monto, el flujo, cómo se distribuye y el destino de los recursos para la salud. Como vamos a ver, también gracias a esta reforma se lograron los mayores incrementos presupuestales en salud en la historia de México. Pero no fue nada más ponerle más dinero, fue toda una lógica financiera diferente. Tercero, es posiblemente el programa, me atrevo a decir que es uno de los programas federales y estatales más evaluados, que más evaluaciones ha tenido. Hay al menos 120 artículos en la literatura, en revistas con revisión de pares sobre el Seguro Popular. Hay tesis doctorales que se han hecho ya sobre el Seguro Popular. Y la ley, por convicción de su servidor, mandó la evaluación continua, tanto interna como externa, incluyendo informes semestrales al Congreso. Esas evaluaciones abrumadoramente apuntan a varios logros positivos y también a muchos retos de los cuales quiero también hablar. Cuarto mensaje: si a pesar de toda esa evidencia científica se desmantelara esta reforma, sí, hay que decirlo claro, sería un retroceso muy grave.
pero no muy grave para los que promovimos esto hace 15 años. Es muy grave para la población, los más de 50 millones de personas. Es muy grave para los cientos de miles de personas que están recibiendo tratamientos financiados por el Fondo de Gastos Catastróficos, y es muy grave para las instituciones. Y lo voy a tratar de documentar. En cambio, más que simplemente desmantelar las cosas que han funcionado, así tengan nuevos problemas, lo que realmente requerimos es una nueva generación de reformas. Hay que llevar esa reforma de hace 15 años a su siguiente nivel. Bueno, para desahogar esos 5 mensajes, voy a tratar estos puntos. Quiero hablar primero de el Seguro Popular. Sigue una historia natural que todas las políticas públicas tienen, y hay que entender eso. Después hay que hablar por qué el Seguro Popular no fue una ocurrencia. Hubo un diagnóstico muy preciso que le dio origen. Luego lo voy a describir porque se habla mucho del Seguro Popular, pero no todo el mundo entiende exactamente qué es. Quiero hablar un poco de los efectos, de los retos nuevos y de esta nueva generación de reforma. Cada uno de esos puntos es muy breve, no crean que los voy a tener aquí hasta las 12 del día, espero acabar mucho antes con tiempo para que tengamos un espacio de diálogo. Déjenme empezar con este tema de la historia natural de las políticas públicas. Toda política pública sigue una especie de espiral descendiente. Esa es en la naturaleza de las políticas públicas. Empezamos con un modelo ideal. Yo creo que los que están hablando lo pueden ver muy bien, pero ahí dice, empezamos con un modelo ideal. Cuando yo tuve el honor de ser designado como miembro no partidista del gobierno del presidente Fox, también, igual que ahora, en un momento de una enorme transición política, porque fue, si ustedes recuerdan, la primera vez que hubo alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, y el presidente electo, Vicente Fox, estaba buscando para ciertas posiciones en el gabinete a expertos. Había, igual que ahora, hartazgo con los políticos tradicionales, pero lo que se buscó, que me parece muy saludable, fueron ciertos expertos. Yo tuve la fortuna, como lo he dicho, fui orgullosamente producto de los cazatalentos. Yo trabajaba en la Organización Mundial de la Salud de Ginebra, y pues ahí me encontraron. Como un miembro sin afiliación partidista, me invitaron porque yo llevaba literalmente para entonces 25 años estudiando este tema. Entonces pensaron pues que algo había yo aprendido. Entonces yo tenía un modelo ideal, un modelo absolutamente ideal, pero de ese modelo ideal que los expertos pueden tener, uno mismo se da cuenta que hay partes de ese modelo ideal que no son aplicables. Entonces una primera degradación es a lo que se propone. Entonces hubo una propuesta que ya eliminaba cosas que yo sabía que no podíamos hacer en ese momento porque costaban mucho o porque políticamente no eran viables, y no tenía caso tener una propuesta que sabíamos que iba a ser derrotada. Después de la propuesta viene una negociación, y seguimos ahí en la espiral descendente. Hubo una negociación muy dura, primero al interior del Ejecutivo, sobre todo con la Secretaría de Hacienda, porque ustedes se imaginarán que esta era una reforma que implicaba ponerle un punto más del Producto Interno Bruto al presupuesto público de salud. Para los no economistas, a lo mejor un punto del PIB les suene como un poquito, es un dineral, ¿okay? Ha sido el mayor incremento en el presupuesto de salud en la historia. Y convencer a un secretario de Hacienda, el doctor Francisco Gil Díaz, de las bondades técnicas, no con argumentaciones morales, sino con argumentaciones muy sólidas técnicas, fue todo un reto. Yo formé una unidad de análisis económico, está aquí Eduardo González Pierre, y pues me fijé que el secretario de Hacienda tenía un doctorado en economía de la Universidad de Chicago. Pues recluté a alguien que tenía un doctorado en economía de la Universidad de Chicago para que no nos dijeran que nuestros números, que éramos unos pobres médicos que no entendemos de economía, traíamos a nuestro economista de cabecera para llevar los números adelante. Entonces hubo una negociación al interior, ahí hubo que hacer cambios, y luego hubo una negociación con todos los partidos antes de enviarlo al Congreso. Una lección que aprendí es que las cosas hay que negociarlas antes de que entren al Congreso. Pero luego entró al Congreso y ahí hubo una aprobación, y ahí también, por cierto, en esa negociación y aprobación se le hicieron 100 cambios a la iniciativa del Ejecutivo, 100 cambios. ¿Okay? Entonces se tomó la opinión de todas las fuerzas políticas. Ya una vez que se aprueba, fue este momento muy emocionante en mi vida, el 30 de abril, los últimos minutos de la sesión ordinaria del Congreso en 2003, que finalmente salió el voto a favor,
con votos de todos los partidos entonces representados en la Cámara. Y de ahí empieza el largo proceso de la implementación. Y ya en la fricción de la realidad, ¿qué pasa? Que surgen nuevos retos. Y los nuevos retos nos obligan a reformular todo este ciclo y se vuelve a alimentar el ciclo. Tenemos que cambiar cuál es el modelo ideal porque ya aprendimos de la implementación y tenemos que hacer nuevas propuestas. Entonces, sí hay una distancia entre lo que a mí me hubiera gustado hacer en un mundo ideal y lo que de hecho apareció en muchos problemas de implementación. Pero esto no es único para el sector público, esto ocurre en todas las políticas públicas y hay que entender que esa es la naturaleza. Y eso es lo que es interesante, porque si uno, y sobre todo en una democracia, y lo quiero subrayar, en un régimen que no es centralista, que se basa en decisiones autoritarias desde el centro, sino donde todo se negocia, obviamente hay acomodos, hay cambios, hay desgaste en la implementación y hay que estar reformulando. Yo lo que voy a analizar es parte de la propuesta, pero también parte de cómo surgieron todos estos nuevos retos en el momento de la implementación. Y como voy a decir, uno de los grandes retos fue que en un sistema federal como el que tenemos en nuestro país y como el que debemos defender, porque ese es el diseño fundacional de nuestra república, los estados son los responsables de la ejecución y la prestación de los servicios de salud, de la gran mayoría de los servicios de salud. Entonces, la implementación fue muy heterogénea entre las entidades federativas. Pero este ciclo es lo que le da dinamismo a las políticas públicas y el Seguro Popular siguió exactamente este elemento. Y creo que ahora estamos en esta parte en donde volvemos a subir hacia la reformulación, aprendiendo de las experiencias reales de ejecución o implementación del programa. Bueno, ¿por qué se hizo esta reforma? En el año 2000, cuando empezó el sexenio en que yo tuve el honor de servir como secretario de Salud, hicimos estudios muy detallados, se habían empezado unos años antes en la Fundación Mexicana para la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, y para resumir lo que fue un ejercicio diagnóstico de un enorme detalle, encontramos una serie de desequilibrios financieros muy importantes que afectaban al sistema de salud en el año 2000. Primero, había un desequilibrio en el nivel de la inversión en salud. La inversión era insuficiente, como lo voy a documentar en un momento. Y no es que fuera insuficiente en un sentido abstracto, es que en México, por el éxito de los programas, sobre todo de salud pública, habíamos tenido un descenso muy importante de la mortalidad, sobre todo de la mortalidad infantil, y un cambio del perfil epidemiológico. Nos habíamos ido acabando, entre comillas, las enfermedades baratas de prevenir y curar, sobre todo las enfermedades infecciosas agudas. Y lo que dominaba cada vez más, y esa tendencia ha seguido, eran las enfermedades crónicas no transmisibles, que son mucho más difíciles de prevenir, porque no hay vacuna contra la obesidad, no hay vacuna contra la diabetes, y más difíciles de prevenir y más costosas de atender. Y ante esa realidad epidemiológica totalmente diferente para el año 2000, donde las primeras causas de muerte ya eran enfermedades no transmisibles, el sistema de salud no había cambiado sus niveles de financiamiento. Entonces teníamos una subinversión muy dramática. Segundo, el origen de los fondos, como para los que estuvieron en la sesión de ayer, también en la presentación del doctor González Pérez se habló de que hay distintos orígenes. Hay básicamente dos formas de financiar la salud, una es pública y una es privada. La pública pues, es una mezcla de primas, cuotas obrero-patronales, que son públicas porque son obligatorias, o de impuestos generales. Todo eso implica financiar la salud antes de que la gente se enferme. Lo privado pueden ser seguros, también eso implica pagar por la salud, que paga uno su prima. Y luego está el gasto privado de bolsillo, que es cuando pagamos en el momento de usar los servicios. Esa es la peor forma de financiar un sistema de salud. Y en México, en el año 2000, no solamente entre el público en general, sino entre los expertos, teníamos la idea, la impresión de que teníamos un sistema predominantemente público, porque había instituciones muy grandes, el Seguro Social, la Secretaría de Salud, el ISSSTE, y creíamos que teníamos un sistema público. Pero nosotros hicimos el primer ejercicio de cuentas nacionales de salud y demostramos
por primera vez en México, que ya en 2000 la mayoría, más del 50%, ahora les voy a mostrar los datos, era gasto privado de bolsillo. Entonces, ese era un segundo gran desequilibrio. Había que cambiar el origen de los fondos. Tercero, había un desequilibrio en la distribución de los recursos públicos, aunque eran insuficientes, encima de la insuficiencia, tenían una mala distribución. Primero, entre poblaciones. Los derechohabientes de la seguridad social recibían, no estoy contando las cuotas obrero-patronales, sino de transferencias de subsidios federales de los impuestos generales por cada derechohabiente del seguro social. Cada derechohabiente recibía 2 veces más por persona que la población que entonces llamamos población abierta. Algo a todas luces injusto, porque eso decía que en México había mexicanos de primera y de segunda, al menos como se reflejaba en la forma en que asignaban los recursos. Y luego había enormes desequilibrios entre los estados. Los estados más ricos del país recibían 8 veces más per cápita que los estados más pobres. Otra vez, algo a todas luces injusto. Debía de ser al revés, ¿verdad? Que los estados más pobres recibieran más. 8-1 eran las diferencias. Nadie había pedido esto, entonces no estaba consciente. ¿Por qué los estados ricos no? Simplemente porque tenían, al ser más ricos, también más elementos para cabildear al Congreso. Y como no había reglas para qué estado recibía qué, todo era un juego político, pues entonces los estados ricos recibían 8 veces más que los estados pobres. Y luego estaba el cuarto desequilibrio, que era qué tanto ponen los estados en un régimen federal a la atención a la salud de sus propios ciudadanos. Y esa era la peor. La diferencia era de 119 veces entre el estado que más le ponía a salud de sus recursos y el que menos. Había estados que prácticamente no invertían, todo querían que se los mandara a la federación. Y había estados que le ponían un poco más y algunos que le ponían bastante a la salud. Nuevamente, si uno ve una diferencia de 119 a 1, es que no había reglas. Finalmente había un serio desequilibrio en la asignación, ya no nomás el origen y la distribución, sino para qué se gastaban. La gran mayoría era el gasto corriente, sobre todo en gasto en nómina, a expensas de la inversión. No había inversión física, nuevos hospitales, nuevas clínicas, tecnología. Entonces, la respuesta a esos desequilibrios fue el Seguro Popular. Nomás déjenme darle algunos datos. En 2000, primer desequilibrio de nivel, México estaba invirtiendo 5.1% del PIB. En ese año ya Estados Unidos andaba cerca de 14, ahora está por el 18. Pero incluso el promedio latinoamericano era 7.2% del Producto Interno Bruto. Nosotros con 5.1, con un perfil epidemiológico completamente diferente, esto era a todas luces insuficiente. Segundo, el desequilibrio, el origen. El gasto de bolsillo, como lo medimos, ya era más de la mitad del gasto total. A diferencia de lo que creían los expertos, todo el mundo creía que el gasto público era mayoritario, no era cierto. El gasto de bolsillo ya era mayoritario. Tercer desequilibrio, consecuencia de esto, antes de pasar a los desequilibrios, era, ¿por qué el gasto público es una mala forma? Porque en salud lo que tenemos, lo que define a los fenómenos de salud es la incertidumbre. Ninguno de nosotros sabe cuándo se va a enfermar o cuándo vamos a sufrir un accidente grave, ¿verdad? Ninguno sabemos eso. Lo que sabemos es que nos vamos a enfermar un día. Si uno se espera hasta el momento de enfermarse para pagar por la salud, el riesgo es grande de que ese gasto sea catastrófico. Entonces, otra vez, en esos ejercicios que hicimos con la Fundación Mexicana para la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, documentamos por primera vez que casi 4 millones, no de personas, de hogares mexicanos, habían incurrido en gastos catastróficos o empobrecedores. La diferencia es, gasto catastrófico es cuando una familia gasta más del 30% de su ingreso disponible, o sea, quitándole lo que usamos para comer, en salud. Imagínense cualquiera de ustedes que mañana tuvieran que dedicar el tercio de sus ingresos para pagar las cuentas de una hospitalización. Es una catástrofe. Y el gasto empobrecedor es cuando una familia gasta tanto que lo empuja por abajo de la línea de la pobreza. ¿Okay? Sus familias que están apenas ahí sobreviviendo y tienen un evento de salud y los lanza por abajo de la línea de la pobreza. Esa es la diferencia entre catastrófico y empobrecedor. En conjunto, casi 4 millones de hogares mexicanos. Eso nadie lo había medido. Y todos tenemos historias. Para mí una que me marcó fue en una gira
hablando con una familia de campesinos que tenían un hijo en edad de ya de ir a la escuela. Habían tenido, la señora tuvo un segundo bebé, el bebé nació con algunos problemas y se pasó una semana en la unidad de cuidados intensivos de una unidad privada. Eso fue suficiente para que esa familia tuviera que vender sus implementos, sus animalitos de su pequeño propiedad agrícola. Sacaron al hijo mayor de la escuela para que ponerlo a trabajar para pagar la cuenta del doctor y las medicinas, con lo cual entonces ya el impacto de ese episodio se le pasó a la siguiente generación. Nosotros vimos que en el año 2000 la causa número uno por la que la gente empeñaba sus propiedades o posesiones era para pagar cuentas de salud. La causa número uno de quiebra, de quebranto económico de empresas era porque había pequeñas microempresas que no tenían seguros y había que pagar cuentas de salud. Es decir, una catástrofe que no podemos aceptar en un país civilizado. Y por eso yo siempre hablé de esta paradoja inaceptable de la atención a la salud. Y la paradoja es que hoy sabemos que mejorar la salud de la gente es uno de los instrumentos más poderosos que tenemos para que la gente salga de la pobreza, porque a través de la mejor salud los niños aprenden mejor, la inversión en educación rinde más y los adultos son más productivos y pueden trabajar. Cuando estamos enfermos no podemos generar riqueza. Entonces, mejorar la salud es una de las grandes estrategias para combatir la pobreza. La paradoja es que cuando un país no tiene los instrumentos para proteger a su población de las consecuencias financieras de perder la salud, el pagar por la salud se vuelve una causa mayúscula de empobrecimiento. Y otra vez eso como que no estaba en la discusión pública. Tenemos un sistema de salud que lejos de contribuir a que la gente dejara de ser pobre, los estaba empobreciendo por una simple razón. Y era, vamos a explicar, la arquitectura original del sistema de salud mexicano en 1943. En 1943 se crea un sistema segmentado en base a la condición laboral de las personas, la gente con un empleo asalariado. Se crea la Seguridad Social, el artículo 123, la creación del Instituto Mexicano de Seguridad Social en 1943 y luego del ISSSTE en 1960. Y a los no asalariados se les deja sujetos a una secretaría también fundada en el mismo año del 43 que se llamaba de asistencia. Era una ayuda, salubridad y asistencia para los que se acuerdan. En México en 2000 prácticamente la mitad de la población era no asalariada, no tenía ninguna forma de protección financiera en materia de salud. Y esos eran los 4 millones de hogares que se arruinaban cada año porque tenían un episodio. A eso hay que agregarle un número indefinido de familias que ni siquiera pudieron pagar por la salud, ni siquiera se arruinaron, tan pobres que simplemente su familiar se murió por un cáncer o por un episodio, una complicación en un nacimiento. Entonces, la respuesta a esta paradoja y a estos desequilibrios, estos 5 desequilibrios de los que hablé, fue el Seguro Popular. El Seguro Popular nace como producto de un diagnóstico muy cuidadoso, muy basado en datos reales, en estudios muy, muy detallados. Entonces, la respuesta fue crear lo que se llamó en la ley el Sistema de Protección Social en Salud. Porque el concepto clave aquí es la protección. La protección social en salud incluye la protección contra los grandes riesgos, epidemias, etcétera, que están protegidos con un buen sistema de vigilancia epidemiológica. La protección de la calidad, proteger a los pacientes cuando tienen, para que la calidad sea buena, y incluye la protección financiera. Entonces, el sistema de protección social incluía los 3 tipos de protección. En la protección contra los riesgos se creó una agencia llamada la Comisión Federal de Protección contra Riesgos a la Salud. Ahí está el tema de protección, además de que se reforzó muchísimo toda la inversión, lo voy a mencionar en un momento, en prevención. Se creó una cruzada nacional por la calidad para la protección de los pacientes que tienen que recibir servicios para que no les haga daño ir al médico. Y de manera muy importante, y aquí el instrumento principal fue el Seguro Popular, estaba la protección financiera. Entonces, yo quiero que entiendan que el Seguro Popular es parte de una estrategia más amplia. Por cierto, la palabra, el texto de la Constitución, en el artículo 4, dice que el derecho, toda persona tiene el derecho a la protección de la salud. El concepto clave es protección. Por eso, esto que fue una reforma muy grande a la Ley General de Salud,
se crea el sistema de protección social. El brazo operativo es el Seguro Popular. Y el propósito de esa reforma fue, primero, fue corregir estos desequilibrios. Primero, viendo la subinversión, hicimos un cálculo de que México tenía que invertir al menos un punto porcentual más del Producto Interno Bruto, que como dije es muchísimo dinero. Y ya los análisis fueron tan sólidos que la Secretaría de Hacienda no nos los cuestionó. La negociación fue en qué periodo, y se dijo que serían 7 años, y quedó en la ley, la única ley sectorial que tenía una previsión presupuestal en los transitorios, que entre 2004, el 1 de enero cuando entró en vigor, y 2011, cada año estuvo reglamentado los incrementos en base al crecimiento de la afiliación. Ahora lo voy a explicar. Conforme más gente se iba afiliando, más recursos. Y ese fue el vehículo, más recursos se le asignaban a salud para poder atender a los afiliados. Ayer alguien dijo, no es lo mismo cobertura que acceso, efectivamente. Darle una credencial a alguien y que luego no haya dinero para nada, no tenía sentido. Eso dio lugar a los mayores incrementos. Y el foco fue muy claro. No era la población informal, como algunas personas que no le han entendido esta reforma dicen, fue para la población no asalariada. ¿Okay? Esa es una diferencia muy, muy importante que voy a abundar en eso. Y finalmente, el objetivo grande era convertir ese artículo 4, que estaba aprobado desde 1983, o sea, se había aprobado 20 años antes de la aprobación de la reforma de ley, pero eso era una gran declaración de intención. La reforma del 83 le da un instrumento concreto para que los que no tenían derechos, había los derechohabientes de la seguridad social, que veían a la salud como un derecho laboral, y luego estaban los derechos carecientes, los que no tenían seguridad social. Bueno, esos 50 millones de gentes, derechos carecientes, se crea el vehículo para otorgarles un seguro público llamado el Seguro Popular. ¿Okay? Y ese fue el objetivo. El gran objetivo fue pasar de pensar en la salud como un derecho laboral a pensar en la salud como un derecho universal de todos los habitantes del país. De manera que para ejercer ese derecho ya no necesitaba uno demostrar que tenía un empleo. ¿Okay? Acuérdense, este es el momento en que madura la democracia de la alternancia. Imagínense que para haber votado en el año 2000 o para haber votado ahora, en julio, cada uno, para ejercer un derecho político, nos pidieran evidencia de que trabajamos y tenemos un sueldo fijo. Y diríamos, los que tienen salario votan en estas casillas, que son las que realmente cuentan, y los que no tienen salario, los campesinos que tienen su propia tierra, o los profesionistas en el ejercicio libre, los que no tienen un patrón, votan por acá. Nada más que el voto de acá realmente no es tan importante como el de acá. Bueno, traduzcan eso a un derecho social, igual de importante que el derecho político al voto, que es el derecho a la protección de la salud. Pues ese era el sistema que teníamos. Separábamos a la gente no porque fueran ciudadanos del país, sino de acuerdo con su condición en el mercado de trabajo. Eso es lo que no es aceptable, yo creo, y eso es lo que hay que tener como la gran visión. Bueno, finalmente, en lo que quedamos, esto lo presenté ayer para los que estuvieron, este cuadro me gusta prestarlo porque muestra cómo se logró con esta reforma crear una arquitectura financiera ya homologada. Teníamos en México, en 2000, el seguro de enfermedades y maternidad para los asalariados del sector privado de la economía. Y aquí había una estructura tripartita, el beneficiario paga una cuota obrera, había un aportante corresponsable que es el patrón, pero aquí hay un error, es cuota patronal, no familiar, patronal. Y en la reforma que se le hace al IMSS, a la ley del IMSS en 97, se introduce lo que se llamó la cuota social. 13.9% de un salario mínimo del DF, como se llamaba entonces, que el gobierno federal le ponía por cada persona, cada individuo afiliado al seguro social. Se llama un subsidio de impuestos generales, no nomás la cuota obrera patronal. Lo que hicimos en 2003 fue crear el sistema de protección social, y le dimos la misma estructura tripartita. Creamos una cuota familiar, aquí sí está correcto, porque si lo hacíamos en cuota familiar era injusto que los obreros sí pagaban una cuota y el Seguro Popular no. Esto no pinta en las finanzas.
no es un mecanismo recaudatorio, era para lograr equidad con la clase obrera. ¿Okay? Segundo, de hecho copiamos el texto de la cuota social de la ley del IMSS a la ley de salud para que fuera exactamente igual, sobre la filosofía de que la vida de todos los mexicanos vale lo mismo, tengan un trabajo asalariado, ¿no? Entonces, si de los impuestos que todos pagamos vamos a hacer una transferencia para la atención de la salud de cada persona, debería ser la misma, tenga un empleo asalariado, ¿no? En 2007 se reformó la ley del ISSSTE, y en este caso, en el aportante corresponsable, por definición no hay patrón, por definición. Entonces ahí es donde entró lo que se llama la aportación solidaria, que se divide entre el Estado y la Federación. Yo ahora lo voy a explicar. Y esa es otra fuente de ingresos del gobierno federal y le crea un incentivo a los estados para corregir ese desequilibrio de 119 veces entre el estado que más le ponía y el que menos le ponía. En 2007 se cambió la ley del ISSSTE, que es el seguro médico para los asalariados del sector público de la economía, en donde ya tenían la cuota del empleado y la cuota del empleador público. Aquí es el gobierno no en su función de redistribuidor de los impuestos, sino en su función de empleador. ¿Okay? Y se metió a la ley del ISSSTE la misma cuota social. Entonces yo lo que quiero destacar con esto es que a lo largo de un periodo de 10 años, en 3 administraciones de gobierno, con 2 partidos políticos distintos ocupando la presidencia de la República, se hizo una verdadera reforma de Estado, donde hoy están homologada la estructura de los 3 seguros públicos. Y ya vivimos en un país donde aproximadamente 82%, 83% de la población tiene un seguro público. Si trabaja en una empresa privada, el seguro de enfermedades y maternidad del IMSS. Si trabaja en un ente público, el seguro médico del ISSSTE. Y si es uno no asalariado, el seguro popular. No se han homologado las prestaciones, como vamos a ver, pero la estructura financiera ya está homologada. Y desmantelar esto le costaría al sistema de salud miles de millones de pesos. Porque déjenme explicarles cuál es la arquitectura financiera ya del seguro popular. Lo anterior fue para que vean que está homologada con los otros 2 seguros públicos. Pero aquí está un poco lo que había explicado. El origen de los recursos es 99% público. La cuota familiar no pinta. Fue nada más como un tema de equidad. Entonces, está la cuota social, que es este 3.92% de un salario mínimo del Distrito Federal. Eso quiere decir que cada vez que se revisa, ahora ya cambió la indexación, pero hay una parte que está indexada. Y esto es lo mismo para cada afiliado al Seguro Popular, al IMSS o al ISSSTE, es lo que ya se homologó. En el caso del Seguro Popular, como no hay cuota patronal o aportación del empleador público, esto en lugar lo toma la aportación solidaria, que se divide en federal y en estatal. Entonces, encima de esta cuota social, el gobierno federal pone 1,5 veces la cuota social y los estados ponen media vez la cuota social. Es decir, se le crea un incentivo a los estados porque por cada peso que ahora le ponen los estados, reciben una cantidad muy importante de recursos federales. Entonces, esto movilizó no solamente los recursos del presupuesto federal, sino también de los presupuestos estatales, y les dio a los gobiernos de los estados un incentivo para invertir en la salud de su gente. Tema aparte, del cual voy a hablar, es que en algunos estados los recursos se retenían en las tesorerías estatales, no se entregaban a los servicios de salud, y en algunos estados aún peores hubo actos de corrupción. Pero eso no es un problema del diseño. El diseño lo que hizo fue darle dinero a la salud. Antes no se robaban el dinero de la salud porque no había dinero para la salud. Pero si el dinero iba para las carreteras, pues el problema no es el seguro popular. Cuando yo oigo la crítica de que no es que el seguro popular, la corrupción, digo, bueno, esa sí es una crítica o estúpida o perversa. Porque si me dicen que hubo un acto de corrupción en una escuela, no cerramos la escuela. Lo que hacemos es meter a la cárcel al que se robó el dinero, pero no acabar con los programas. Entonces, cuando he oído y leído hay que acabar con el seguro popular porque ha habido actos de corrupción, en primer lugar, no es la norma. La mayoría de los funcionarios públicos son gente honesta, y aquellos que se lo roban hay que irse contra ellos, no contra el programa y contra los beneficiarios. Entonces, pero independientemente de este tema, se creó un incentivo fuerte a que los estados invirtieran en salud. Ese es el origen. Ahora, ¿cuál fue el uso?
Del 100% de recursos públicos, y esta es la masa de dinero que ha representado un punto adicional del PIB, de este 100%, 89% se transfiere a las entidades federativas. Es un programa de una profunda vocación federalista y con un tope a lo que se puede ir a la nómina, de manera que se crea espacio para la inversión pública, y como van a ver, eso sí aumentó. 8%, y esto se calculó actuarialmente, es un fondo de reserva actuarial que integra el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que es el que se usa para pagar las enfermedades más costosas. Ahora lo voy a mencionar. Y se hizo un fondo adicional del 3%, que se llama Fondo de Previsión Presupuestal, que sobre todo se utiliza para obras de infraestructura que se requieren o para alguna emergencia, como puede haber un evento natural, algún desastre natural. Entonces, estos números no los sacamos de la manga, fueron todos calculados actualmente. El 8% en particular era un cálculo realista de lo que podíamos esperar con la transición epidemiológica de enfermedades muy caras que en este momento, o que hasta ese momento, no tenían forma de ser cubiertas. La gran mayoría, sin embargo, entran a dos fondos, uno que se llama el Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud a la Comunidad y otro que se llama el Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud a la Persona. El de Servicios de Salud a la Persona es prácticamente todo lo que se atiende en el primer y segundo nivel, y de la comunidad es que por primera vez se creó un fondo protegido para la prevención, para los programas de salud pública y cosas tan importantes como la vigilancia epidemiológica. Eso fue una gran innovación. Entonces, en vez de tener una caja negra de fondos donde los gobernadores iban y negociaban, y entonces a los estados ricos les tocaba más, y luego nadie sabía para qué se usaba, y casi todo era para pagar nómina. Aquí se ordenó 3 fondos: fondo para servicio de salud a la comunidad, toda la parte preventiva; fondo de servicio de salud a la persona, el catálogo de servicios esenciales de primer y segundo nivel, y un tercer fondo separado para gastos catastróficos. Y gracias a eso hubo un incremento sin precedentes, ahora lo voy a comentar. Entonces, en resumen, aquí estoy resumiendo muchísima información, pero las innovaciones del sistema de protección social en salud, en el esfuerzo de universalizar la protección social, incluyeron, primero, prioridad presupuestal a la salud pública. Por primera vez, un fondo protegido para asuntos de salud pública. Ayer alguien preguntaba sobre eso en la sesión de ayer, y es cierto. Fíjense, si yo remuevo una barrera financiera dándole un seguro a la gente, yo ya no tengo que pagar de mi bolsillo, la demanda va a subir, se los garantizo. Si no hacemos un esfuerzo paralelo para evitar que la gente se enferme en primer lugar, el sistema es insostenible financieramente. Por eso se creó este fondo de servicio de salud a la comunidad. Segunda, y esto es quizás lo más importante, se hizo una afiliación y se hizo explícito cuáles son los derechos de la gente. Para el fondo que cubre el primer y segundo nivel se creó el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud. Es la lista, cubre el 90% de las cosas que se dan en primer y segundo nivel. Pero al hacerla explícita, la gente tiene poder de demandar. Y en el Fondo de Gastos Catastróficos está explícito qué enfermedades están cubiertas. He oído la crítica de que eso limita el derecho a la protección de la salud. No. Eso reconoce el realismo, nos obliga a tomar decisiones sobre qué es prioritario en base a la carga de enfermedad, en base al impacto que tienen las familias una enfermedad. Reconocemos que no se puede financiar todo de golpe, pero como van a ver, ha habido avances muy importantes. Entonces, la lógica aquí, en vez de lo que, por ejemplo, vemos en el Seguro Social le ofrece todo para todos. Es lo que yo le llamo una regla de asignación. Es la regla del son de la negra. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Y entonces la gente llega, tiene una enfermedad grave, ¿y qué hacen en el Seguro Social? Diferimiento. Y la gente no tiene recursos. En el Seguro Popular, y creo que esto se debería generalizar a los otros seguros públicos, hay un catálogo explícito. Es además demandable ante las Cortes. Hace que el derecho a la protección de la salud sea exigible legalmente, le da poder a los ciudadanos, en vez de dejar a los ciudadanos en manos de la burocracia, que le va a decir, bueno, tú si entras, tú no, tú vienes recomendado, tú pasas primero. Aquí le da poder a los ciudadanos. Esa es quizás para mí la innovación más importante.
La protección contra gastos catastróficos, por primera vez se crea un fondo especializado para eso. Un nuevo esquema de lo que yo llamo presupuestación democrática. Hasta entonces la presupuestación era una presupuestación burocrática. Los presupuestos eran inerciales y todo iba por el lado de la oferta de servicios. Entonces la nómina, pagamos la nómina más la inflación. Y no había la gente no entraba en la ecuación. Ahora, el dinero del Seguro Popular, todo está basado en el número de gentes afiliadas. El dinero sigue a la gente. Los fondos de gastos catastróficos se pagan contra prestaciones. O sea, se le atiende a un niño y el hospital recibe el pago por la atención. Entonces, el dinero sigue a la gente. Es una presupuestación democrática. Y finalmente, un enorme fortalecimiento de la oferta, porque además la ley exigió la creación de planes maestros de infraestructura para que las decisiones de dónde construir hospitales o centros de salud no fuera fruto de presiones políticas, sino de un plan maestro que tenía que ser aprobado. Déjenme mostrarles algunos de los resultados. La afiliación, en efecto, de 5 millones, y como pueden ver, esta fue una reforma transeccional. El aumento iba a ocurrir entre 2004 y 2011. Entonces, yo me fui en 2006, cuando me tocaba irme. Sabíamos cuando se aprobó la ley que esta era una reforma transeccional porque tenía que ser una reforma de Estado. Y si ustedes ven, ha aumentado, ya, bueno, estamos ya estables, porque pues ya están cubiertas la mayor parte de la gente. Queda gente que vive en áreas muy remotas de difícil acceso, que es donde hay que dar el último gran esfuerzo. Nos queda como un 14-15% de la población todavía sin protección. Pero hoy, en el último número, son 53,5 millones de personas en el Seguro Popular. Pero lo más importante es esto. ¿A quién cubre el Seguro Popular? Bueno, esto nos da los deciles de ingreso, el 10% más pobre, y del otro lado está el 10% más rico. Si comparamos el Seguro Popular con la Seguridad Social, IMSS, ISSSTE, Pemex, Fuerzas Armadas, cuando yo oigo que se dice que el Seguro Popular no es popular, perdón, este es el programa más popular que hay. El 80% de los afiliados están en el decil más bajo de ingreso. En la Seguridad Social es el 4% de los que tienen IMSS o ISSSTE. En contrario, hay un 9% de afiliados del Seguro Popular que están en el decil más alto, porque a todo el mundo. En cambio, es como 80% que están en los deciles más altos en la Seguridad Social. En suma, casi el 90%, casi el 100% están en estos tres deciles más pobres, y sobre todo los dos más bajos. Entonces, tenemos aquí una expresión de uno de los programas con una redistribución más progresiva, en el sentido que transfiere recursos de la gente más dinero a la de menos dinero. Esto es un programa popular, pero digo, al menos de que yo tenga una definición equivocada de lo que representa. Entonces, ayer alguien preguntaba, bueno, se ha dicho que no es ni seguro ni es popular. Popular sí es, sí está muy dirigida a la gente más fregada de México. Ahora, ¿es seguro? Bueno, pues aquí está el catálogo universal. Esto es lo que cubre los servicios esenciales, es lo del primer y segundo nivel. Y aquí ven cómo, conforme fue aumentando la afiliación, se podían cubrir más y más prestaciones. Ayer yo decía, cuando hicimos cobertura, ¿hasta cuánta gente está cubierta? 50 y tantos millones. ¿Pero qué cubre? Cada vez se va cubriendo más. Es una reforma que gradualmente va generando el financiamiento para poder cumplir lo que se promete. Hoy en día hay un catálogo muy abundante. Lo que está aquí en rojo son los medicamentos y lo que está en verde son las intervenciones. Son casi 300 intervenciones puntuales y un catálogo muy generoso de medicamentos, porque lo que nos mostraron nuestros resultados es que para la gente pobre la causa principal de la catástrofe financiera era pagar por medicinas. Entonces estuvo muy claro que desde el principio había que incluir las medicinas. Cuando uno ve a la gente no tan pobre, la gente de clase media, lo que gastan en medicamentos como porcentaje del gasto total de bolsillo es mucho menor, porque pagan a un médico, se hacen análisis clínicos o estudios radiológicos, lo que sea. La gente pobre va a la farmacia y recibe tratamiento sintomático. Entonces el gasto en medicamentos de bolsillo es proporcionalmente mayor para los pobres. Como este es un programa popular para la gente pobre, los medicamentos fueron muy importantes. En síntesis, prácticamente ya ahora el CAUCES, el Catálogo Universal de Servicios Esenciales,
cubre todo lo que se ofrece que es médicamente necesario en primero y segundo nivel. Y luego está el fondo de gastos catastróficos. Y este fondo, nuevamente, había aquí creado esa reserva del 8%. Entonces tomó tiempo irla construyendo, pero poco a poco se han ido cubriendo y ahora hay 66 intervenciones de alto costo. No está todo, ¿no? Es una reforma gradual porque se trataba de hacerla financieramente. Pero yo no creo que ganamos mucho diciéndole, bueno, no te preocupes, no hay dinero para pagarlo, pero tú ven a hacer cola a ver si te... Y lo que pasa es el famoso diferimiento. ¿Y qué es lo que nos explica por qué 30% de la demanda de derechohabientes de la Seguridad Social se satisface en clínicas privadas? Esta es gente que ya pagó su cuota obrero patronal, que vuelve a pagar porque no pudieron atenderlos, a pesar de que les ofrecen todo para todos. Para mí es un sistema mucho más transparente que le da poder a la gente. ¿Qué es lo que ahora, por ejemplo, casos que están cubiertos? Simplemente los últimos 5 años, para no hacer toda la cuenta. En los últimos 5 años, casi 100,000 casos de niños que requieren cuidados intensivos neonatales, donde se gastaron 4.600 millones de pesos. Solo en estos 5 años, 50 y tantos mil casos de cáncer de mama, 1.800 millones de pesos. 18,000 casos de cáncer cervicuterino, 13,000 casos de cáncer infantil, 94,000 casos de VIH-Sida. VIH fue una de las primeras cosas que se murió. Esto son gente real, ¿okay? Estos no, aquí están como números, estas son personas reales. Yo nomás les voy a dar la cifra que a mí más me impacta. El primer cáncer infantil que se cubrió fue la leucemia linfoblástica aguda, la más común. Porque la leucemia linfoblástica es ahora la segunda causa de muerte en niños de 5 a 15 años. ¿Por qué? No es que haya más exposiciones o algún factor de riesgo. La causa es muy simple, hemos sido víctimas de nuestros éxitos. En la leucemia hay un factor genético. Los niños antes se morían de un sarampión o de una diarrea aguda antes de vivir lo suficiente para que les diera leucemia. Pero en México no se ha muerto un solo niño de sarampión desde 1995. Son las cosas que cuando yo de pronto veo documentos que destrozan el sistema de salud se nos olvida. Esto no es crédito a los funcionarios que hemos estado, es crédito de los trabajadores de la salud. No ha habido una muerte cuando antes de 95, cada par de años, había epidemias de sarampión en miles de niños. Todos esos niños que no se les han muerto de sarampión o de enfermedades respiratorias agudas o de diarreas, viven ahora lo suficiente para que si tenían una predisposición a sufrir leucemia, les den. ¿Cuál es la diferencia? Prevenir la muerte por sarampión cuesta centavos. Y tratar con éxito el caso de leucemia, donde el 90% son curables, cuesta miles o millones o cientos de miles al menos de pesos. Entonces pasamos de centavos a cientos de miles de pesos. Por eso es el problema financiero. Bueno, entonces, con el Seguro Popular, lo primero que se cubrió después del SIDA fue la leucemia en niños. Antes de eso, escuchen este número, 30% de los niños que empezaban su tratamiento por leucemia abandonaban el tratamiento porque se le acababa a la familia el dinero para pagar el tratamiento. Esas familias tenían el peor de los dos mundos. Se quedaban sin un centavo y el niño se moría porque el tratamiento incompleto no es efectivo. 30%. Ese porcentaje hoy es inferior al 3% de los niños. Miren mi historia con el cáncer de mama. Más o menos como una tercera parte de las mujeres que empezaban el tratamiento de cáncer de mama lo abandonaban porque se les acababa el dinero y entonces se morían, se quedaban sin dinero. Hoy eso es 1%, pero además de mucho más mujeres, porque antes muchas mujeres ni siquiera empezaban el tratamiento, se morían sin siquiera haber intentado. Entonces el número de casos, este número de casos de 51,000 solo en los últimos 5 años no tiene precedentes en las instituciones de salud de México en tratamiento. Y cada vez que se muere una mujer de cáncer de mama, además de la tragedia de esa muerte, y yo lo sé porque mi esposa fue diagnosticada con cáncer de mama, y francamente, si la mujer muere, el efecto que tiene sobre los hijos sobrevivientes, sobre la comunidad,
además de la tragedia personal, es un efecto devastador. Entonces, esos son los efectos del Seguro Popular, que ahora prácticamente mucho más mujeres tienen acceso al tratamiento y no lo abandonan por causas financieras, como era el caso antes de la reforma. Hoy en día, en el número más cercano que pude conseguir, que es el de 2017, este es el número de gente para estos tratamientos. Hay otros, no estoy componiendo todos, estos son los más importantes, como 126,000 personas. Cuando hablamos de que vamos a desaparecer el Seguro Popular, está bien, nada más que hay que pensar qué pasa con esta gente, porque estas son todas, con la excepción del infarto agudo del miocardio, enfermedades crónicas. Estos no son pacientes que los tratas un año y se acabó. Estos no siguen el presupuesto anual. Por eso, y solo por eso, se creó un fideicomiso para el Fondo de Gastos Catastróficos, porque son tratamientos de muchos años. Pues no era para guardar el dinero, era porque se quiere tener los recursos. Y al día de hoy, ese fideicomiso del Fondo de Gastos Catastróficos tiene 90,000 millones de pesos que permite seguir financiando estas atenciones al año 2030. No es suficiente porque todavía falta mucho que cubrir. Entonces eso habría que crecerlo. Pero yo también oigo de pronto declaraciones, no vamos a quitar el fideicomiso. Bueno, yo no sé qué le pasa al tratamiento. Cuando dije al principio, medidas abruptas tenían un impacto enorme en la gente, esto es uno. Pero el otro es, si ven lo que solo en el año 2017 se invirtió en la salud de todas estas personas, son 7,000 millones de pesos, que es ahora lo que está permitiendo a nuestros hospitales de alta especialidad, como los civiles de Guadalajara, como los institutos nacionales de salud, los hospitales de más alto nivel han recibido una cantidad de recursos y basados en productividad. No nomás es, ahí te va un presupuesto y a ver qué haces, es por cada caso que atiendes, con una tarifa que está muy clara y transparente, se te paga por caso atendido. Por eso el dinero sigue a la gente. Atiendes a una persona, pero institutos como el Instituto Nacional de Cancerología, que atiende muchas de estas mujeres, o el Instituto Nacional de la Nutrición, o aquí los hospitales civiles, reciben ahora cantidades muy importantes que invierten en tener los medicamentos, en infraestructura, etc. Entonces, nuevamente, acabar con estos fondos sería una de, ahora sí, la catástrofe sería no nada más para las familias, sino para las instituciones. ¿Qué efectos tuvo todo esto? Los voy a enumerar. 4 efectos principales. Primero, una expansión sin precedente en la inversión en salud. Llegamos al 6% del PIB, se cumplió el propósito de agregarle un punto. Ayer el doctor González Pérez nos mostró que eso se ha ido erosionando, porque desgraciadamente, después de que pasó el transitorio, sí se siguió invirtiendo, pero en los últimos años hemos visto por primera vez desde la reforma en 15 años recortes al Seguro Popular. Entonces, estamos otra vez ya en el 5,5. Es un retroceso. Tenemos que seguir insistiendo en que hay que llegar al menos al promedio latinoamericano. Segundo, sí se amplió la protección social. En 2015, de acuerdo con la encuesta intercensal, más o menos 100 millones de personas tienen algún tipo de seguro, o el IMSS, o el ISSSTE, o el Seguro Popular. El más numeroso es el Seguro Popular. Entonces, sí creció. El incremento de la protección es lo que acabo de decir. Les di la ilustración con el caso de leucemia y de cáncer de mama. Pero la incidencia de gastos catastróficos pasó de 5,2% de las familias a 2,1%, y la de gastos empobrecedores de 3,3 a 0,8%. O sea, ese porcentaje de familias tan numeroso que dio lugar a la reforma sí ha bajado. Y aquí se los muestro, no solamente el gasto catastrófico, sino en general el gasto de bolsillo sí ha bajado. Tomó tiempo en lo que se expandió el Seguro Popular, pero de un 51% o 52,2%, que era lo que teníamos en el año 2000 cuando se hizo la reforma, estamos ahora en 41,4%. Sigue siendo alto. Ahora, hay 2 tipos de gastos de bolsillo, catastrófico y no catastrófico. Yo francamente, si alguien llega a la farmacia a comprarse, no sé, algún medicamento para el dolor de cabeza y lo paga de su bolsillo, a mí eso no me quita el sueño. Sí me quita el sueño que la gente pague su bolsillo para pagar un tratamiento contra la leucemia.
Entonces, no todo este gasto es catastrófico, el que importa más es el catastrófico, pero aún en el total catastrófico y no catastrófico, estamos 10 puntos porcentuales abajo de lo que había antes de la reforma. Hay que seguirle, porque lo ideal es que no más del 20% del gasto total fuera de devolución. O sea, todavía hay que seguirle bajando el gasto total de devolución, pero sobre todo el catastrófico. Y finalmente, el fortalecimiento, ya no me detengo en eso, pero entre 2001 y 2011, en esa primera década del Seguro Popular, sí se construyeron 15 centros de alta especialidad, 200 hospitales, cerca de 2.000. Hay muchas unidades, y creo que eso ha creado mucho desazón, que se construyen. Creo que se ha relajado las reglas que teníamos de los planes maestros de infraestructura. Hay que volverle a meter disciplina. Estar construyendo unidades simplemente como una cuestión política que luego nadie plantea cómo se va a pagar el gasto corriente, me parece una irresponsabilidad. Pero sí ha habido una expansión muy importante, incluyendo estos 15 hospitales de alta especialidad. Termino, dije que era el programa más evaluado, uno de los programas más evaluados, más o menos 120 artículos en la literatura técnica, pero ya llegó a la literatura menos especializada, y ayer los que vinieron a la otra sesión mostré esta cita. La revista El Economist, que es posiblemente una de las revistas más influyentes en el mundo, dedicó su portada en abril al tema de la cobertura universal, y dieron 3 casos que pusieron de ejemplos. Uno de ellos es el Seguro Popular, y en todo lo que dice aquí diversos estudios, son estos 120 estudios, sugieren que el Seguro Popular ha disminuido drásticamente el número de mexicanos que enfrentan costos catastróficos de salud y reducido la mortalidad infantil. Entonces, a la otra pregunta, ¿es seguro? Pues si por seguro entendemos un mecanismo de protección financiera que hace que la gente no se arruine económicamente por pagar por su salud, por supuesto que es un seguro, y por supuesto que es popular. Termino con los retos. Hay muchos retos, y yo lo resumiría. La demanda va a seguir creciendo. En febrero de este año, la revista Nexos, junto con varios colegas, incluido el doctor Octavio Gómez Antes, que está aquí presente, y otros, publicamos un análisis de la demanda creciente. La transición epidemiológica sigue, las enfermedades crónicas no transmisibles siguen, entonces va a seguir aumentando la demanda. Estamos estancados en la oferta, mucho se ha construido pero no se está equipando. Se ha frenado la inversión pública, esa inercia ascendente que estaba legislada no se ha continuado, hay que retomarla. La calidad en muchos lados es baja. Yo creo que el gran reto ahora no es tanto cobertura, sino calidad. Nos falta ese 14%, pero el gran reto es la cobertura. No es tanto ya la cobertura, sino la cobertura efectiva, la cobertura con calidad. Sigue segmentado el sistema de salud, y quizás lo que a mí me parece más importante es la implantación heterogénea. Estamos creando un mecanismo para que los estados que van a la retaguardia puedan ponerse a la vanguardia. Termino. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues yo sí creo que hay que hacer una nueva generación de reformas, y simplemente las voy a mencionar también en un artículo de Nexos en marzo, las explico con todo detalle. Una reforma legal para ya eliminar la contradicción entre el artículo 123, que sigue viendo a la seguridad social como un derecho laboral, y el artículo 4, que vea la protección de la salud como un derecho social. Este es un derecho social universal, no debe ser distinto al derecho político, debe ejercerse igual por todo el mundo. Segundo, una reforma financiera. Sí tenemos que hacer un esfuerzo por llegar al 7%, pero más importante es necesitamos ya homologar, tenemos ya la arquitectura financiera para crear un fondo único de aseguramiento en salud. No se tiene que integrar toda la prestación, lo que sí hay que integrar es el financiamiento. Una reforma gerencial para consolidar la separación de funciones. Una reforma al modelo de atención, yo lo caracterizo como un modelo anticipatorio, que se basa en la prevención, centrado en las personas, comprometido con la calidad, integral, o sea que cubre todos los servicios, continuo, que cubre todo el ciclo de vida de la gente, desde la concepción hasta la muerte, incluyendo los cuidados paliativos al final de la vida, diversificado en términos de que no todo está en hospitales, diversificado en sitios comunitarios de atención, interconectando, formando redes de atención, aprovechando la tecnología, sostenible, con una base financiera que no lleve al deterioro, responsable, con lo cual quiero decir que rinde cuentas y es transparente, e innovador, o sea, un sistema que invierte en investigación y que aprende sobre su propio proceso de implementación.
Y finalmente, una reforma participativa. Creo que el Seguro Popular, la más importante aspecto fue que le dio poder a los usuarios, al darles catálogos explícitos, al permitir que el dinero siga. Yo termino con este diagrama que vieron ayer. Esta es la persistencia de la segmentación. Hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos una seguridad social que hace las tres funciones de un sistema de salud: la rectoría, las reglas del juego, el financiamiento, cuotas obrero patronales, la prestación, las clínicas, los hospitales que tiene el seguro, el ISSSTE. Igual con las secretarías estatales. Y un sector privado, esto debería ser una línea punteada muy heterogénea, con una minoría de gente que tiene seguros, pero básicamente gente pagando de su bolsillo. Aquí este fue el diseño del sistema. En realidad muchos pobres pagan desde su bolsillo también. Y muchos con seguridad social se brincan al sector privado y pagan de su bolsillo. Así fue como lo diseñamos, segmentado por grupos. Así no funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer, en vez de fusionar todo y crear un sistema monopólico público, hay que organizar el sistema por funciones, hay que hacerle al revés. La rectoría es la función de las secretarías estatales y federales de salud. Me da mucho gusto ver que en la refundación aquí de Jalisco ya queda claro que la Secretaría Estatal de Salud es un órgano rector en el Estado. Jalisco está siendo pionero en los planes a futuro. El financiamiento, aquí es donde debemos integrar un fondo, yo le llamo Seguro Universal de Salud. El Seguro Popular es el final, ¿no? Es una reforma de medio camino. El siguiente paso del Seguro Popular y el Seguro Social, si vamos a usar adjetivo social popular, hay que integrarlos en el Seguro Universal, que es social y es popular, es universal. Y entonces sí, la prestación puede ser plural. El IMSS puede seguir manejando clínicas, el ISSSTE, obviamente los servicios estatales de salud, las organizaciones civiles. Todos tienen que estar acreditados, esa es la función de rectoría, todos, para que puedan dar los servicios de calidad. Y la gente debe tener libertad de elección de dónde quieren que los vean. Y si el dinero sigue a la gente, le estamos dando un incentivo a los prestadores para que atiendan a la gente bien, con buena calidad, porque si no la gente se va a ir a otro lado. Entonces, la libertad de elección es también un elemento de empoderamiento. Creo que ahí es donde la reforma de hace 15 años avanzó menos. No logramos todavía romper estas barreras de la segmentación. Pero para mí, esta nueva generación de reformas apunta ya realmente a lo que sería un sistema auténticamente universal. No solo que cubra a toda la gente, eso ya casi lo logramos, sino que cubra a toda la gente con los mismos beneficios, los mismos derechos, los mismos mecanismos para ejercer el derecho social universal de la protección de la salud. Esa debe ser la imagen. Y creo que en eso hay un amplísimo consenso. Ahora discutamos los cómo, pero sí estoy convencido que destruir lo que ha funcionado no es el camino. Identificar con valor todo los nuevos retos que han surgido, donde ha habido fallas, emprender un combate decisivo a la corrupción en todos los ámbitos, incluyendo desde la salud, y construir sobre políticas de Estado que ha tomado muchas décadas desarrollar. Creo que ese es un camino que es mucho mejor para la población de México, en el México democrático del que todos creo que debemos seguir viviendo. Muchas gracias por su atención. Quisiera, antes de abrirlo a preguntas o comentarios, darle un saludo a la diputada Miroslava Sánchez, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, diputada. ¿Alguna pregunta, comentario? Por favor. Primero, felicitaciones. Gracias. Segundo, gracias a los aquí presentes. Y recordar lo siguiente, doctor. Esto lo dice Bauman, el autor de Amor líquido, el arte de vivir, de que un diálogo de los que piensan y creen lo mismo, eso no es diálogo. El diálogo se da entre los diferentes.
Y debemos ver que ahorita más de 30 millones de personas quieren un país diferente y coinciden con usted en contra de la corrupción. Y quieren salud universal. Pero hay algunas dudas en razón del proyecto con el cual usted coincide y que Cristina Laurel, en la Cuarta Transformación, tiene algunas dudas. Y Oliva López Arellanos también, y Gustavo Leal también, y yo también tengo algunas dudas. Pero no hay nada tan bueno que no tenga algo de malo, ni nada tan malo que no tenga algo de bueno. Entonces no podemos negar algún impacto positivo del Seguro Popular, pero no fue acompañado de algo muy importante para muchos de nosotros los de la prehistoria, que es la seguridad social. Y la seguridad social, que incluye que a alguien no solo le atiendan su enfermedad y le hagan su hospital, que también tenga derecho a una jubilación y pensión. Eso lo da el Seguro Social y lo da el ISSSTE. ¿Qué otra cosa es importante? Que no puede ser que en la ley, por motivo de presupuesto, se pase por encima de aspectos éticos. No es posible que alguien vaya al Hospital Civil Nuevo y no tiene derecho a esa enfermedad porque no está en el catálogo, y el argumento es que no hay dinero y no se le quiere mentir. Casualmente cuando se filosofa, no se filosofa en el aire, se filosofa en razón del deber ser, y hay que releer otra vez a Emmanuel Kant, el deber ser. Y esto yo creo que hay que incluirlo. ¿Qué otra cosa le quiero comentar? Este proyecto del Seguro Popular, habría que revisar un proyecto semejante. No es igual en Colombia, pero mucho de esto no surge de la mente de nuestros intelectuales, viene de lo que algunos le llaman la colonización, y hay movimientos que intentan darse cuenta que mucho de lo que pensamos y creemos es un producto colonizante. Podríamos hablar de la OCDE. ¿Sí? Ellos tienen su filosofía, su ideología. Yo no digo que sea mala, es diferente, cada día más pobres y cada día menos ricos. Esto lo tiene que incluir un proyecto de salud. ¿Por qué? Porque no basta el Seguro Social, el ISSSTE y el trabajo. No es posible que nuestros jóvenes de la UDG terminen y está el vacío y le quieren hacer creer a él que es una bronca de él porque no estudió o no pasó el examen nacional. Entonces, el trabajo es muy importante, pero no solo eso, el salario, y no solo eso, la casa. Todo eso lo incluye y lo incluye el Seguro Social, que tenía hasta unidades deportivas, que alguien decía ¿por qué? Y teatro ¿por qué? Esta es otra concepción, no mejor, diferente. Yo que le quiero recordar en esta pregunta, comentario como usted dijo, de que el Seguro Popular, yo no puedo decir que no sea útil, que no haya servido, pero atrás de eso, así como usted comenta que el monopolio, Seguro Social, ISSSTE, son monopolios, y así lo mismo decía Mexicanos Primero de la educación, atrás de ellos están los mercenarios de la salud y la educación. Atrás de este proyecto, ¿qué se pretende? Que ante este deterioro, ante este colapso de lo público, que no fue accidental, es producto de las políticas neoliberales desde Miguel de la Madrid, los mercenarios, vamos a decir, los empresarios, los que hacen caridad en salud, tienen sus hospitales esperando que los financiemos vía Seguro Popular. Entonces, el dilema es esto. El Seguro Popular no lo va a enterrar, el Seguro Social va a cambiar y va a tener otro nombre. Y usted que se lleva bien, platique con Cristina Laurel, con Oliva López Arellano, con Gustavo Leal. Gente que tiene solvencia moral y que viven aquí en este país. Porque Miami es el centro de los refugiados, de derecha. Si no, vean los cubanos a dónde se fueron. Y esos cubanos no son malos, tienen una visión diferente, como usted tiene su visión. Entonces, yo espero que a este país, el sábado yo espero estar en el DF. ¿Por qué? Termino con esto. Léase Adolfo Sánchez Vázquez. Él fue maestro de nosotros en la UNAM. Él dice que no hay neutralidad, no nos hagamos. Hay gente que está en el closet. Y cuando alguien cree que lo eligen por experto yo no lo niego, pero también porque coincide con el PRI, con el PAN antes. Y ahora van a elegir a gente por experto, pero no por experto, porque coinciden con Morena. Y muchas gracias. Me gustaría un comentario sobre esto porque es muy importante. En ontología le llaman definir la cosa.
definimos... Déjame contestarle. Yo coincido que lo más importante es el diálogo, y el diálogo debe ser en la diversidad, pero mire, en políticas públicas la obligación ética es basar el diálogo y las decisiones en evidencias científicas y en datos, no en prejuicios ideológicos. Para contrastar las posturas. Usted señala varias cosas que por supuesto que hay que luchar por ellas. Una seguridad social integral es lo que queremos. Nada más que en los datos que nosotros hicimos, preguntándole a la gente, ¿okay? No a los expertos, a la gente, la prestación más valiosa es la de la salud. Y se decidió empezar por la salud. Por supuesto que hay que introducir las pensiones, y yo aplaudo ese proyecto de emplear las pensiones, la pensión universal, me parece una idea magnífica. Pero en políticas públicas, los que hemos estado en eso, entendemos que desgraciadamente parte del valor político es tomar decisiones difíciles. Prometer cosas es muy fácil. Si no hay financiamiento y no se le entrega, lo único que estamos haciendo es defraudando al pueblo. Usted habló de los mercenarios. Bueno, mire, yo le voy a decir, el esquema que prevalecía antes hacía que la gente más pobre se veía empujada a este sector privado muy heterogéneo. Usted habla de la parte más avanzada. Hay que ver que hay un sector privado sumamente de muy mala calidad, donde llega mucha gente. La gente pobre iba a las farmacias sin un diagnóstico preciso a comprar medicamentos. Ahora, eso es hacer política pública en base a datos, no a mis preconcepciones ideológicas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Por supuesto que hay que tener el diálogo. Yo, francamente, me parece que las descalificaciones ad hominem pues son justamente lo que impide el diálogo, ¿no? Si yo me voy a poner a criticar a alguien, pues en dónde vive, o de qué color tiene el pelo, pues, ahí no. Yo lo invito a usted a que con toda la amplia cultura filosófica vea que lo que hay que hacer es un concurso de las ideas, no son de las personas ni de las personalidades. Y esas ideas tenemos que contrastarlas ante la sociedad con base en datos. Porque imponer un proyecto ideológico, y uso la palabra ideología en el sentido marxista de falsa conciencia, ignorando la evidencia, no le hacemos ningún servicio a la sociedad. Por supuesto que hay que hacer un debate, hay que hacer un debate, pero basado en las mejores evidencias y sin andar descalificando a la gente por cuestiones ad hominem que francamente solamente empobrecen el debate público. Nada más preguntarte, doctor, ¿cuál es tu apreciación sobre ese viejo texto que afirma el libro, si mal no recuerdo, debes conocer al autor, dice buenas intenciones, malos resultados? Básicamente la tesis es que el sistema de protección social del Seguro Popular significó un subsidio que a la postre se reflejó en menores tasas de inversión debido al desaliento que había en la economía formal. Seguramente conoces el argumento, me da la impresión que un poco lo refieres en los retos que implica el Seguro Popular. Y el último punto que quiero comentar, un poco en desacuerdo con la persona que me antecedió, planteabas que nadie cierra un hospital, una escuela, porque se encuentra ahí un dato de corrupción. Bueno, en México ya se cancelan las obras más importantes de infraestructura simplemente porque alguien sospecha que hubo un acto de corrupción, lo cual me parece un despropósito para todo este país. Muchas gracias y felicidades por la ponencia. Gracias. El libro al que se refiere es del doctor Santiago Levy, que fue director del Seguro Social en la misma época, o en parte de esto. Él tuvo justamente este desacuerdo, para que vean también que no todo es monolítico. Y hubo un debate. Él decía que no había que hacer el Seguro Popular porque estimulaba
la informalidad. Ese es el argumento central. Por eso ese título. Bueno, después de eso se han hecho 9 estudios sobre el efecto del seguro popular en la informalidad. Primero, y nada más para acabar esa idea, 8 de los 9 demuestran que el efecto es minúsculo, o cero. En primer lugar, hay que ponernos de acuerdo en la nomenclatura. Allá empieza esa crítica con una confusión conceptual. Se está llamando informal a la gente no asalariada, y son dos cosas bien distintas. Informal casi tiene un juicio de valor porque implica que la persona evade su responsabilidad, sobre todo el pago de impuestos. A eso es a lo que asociamos. El Seguro Popular no fue un seguro para los informales, fue un seguro para los no asalariados. La gran mayoría de los no asalariados no son informales. El grupo más numeroso, en esos 50 millones, son campesinos que no tienen nada de informales. Tienen su tierra, ya sea individual o colectivamente, reciben asistencia técnica para semillas y cosas así, están inscritos en otros programas de apoyo al campo, no tienen nada de informales. Lo que no tienen es un empleador y por lo tanto no tienen seguridad social tradicional. Están ahí los pequeños comerciantes que tienen sus propios changarros, no tienen nada de informales, pagan sus impuestos, etcétera, simplemente no tienen un empleador. Están todos los profesionistas de clase media, médicos, abogados, contadores que trabajan por cuenta propia, no tienen nada de informal. Entonces, el primero es un error conceptual. No asalariado es distinto a informal. Hay mucha gente que, por la naturaleza de su trabajo, como los campesinos, trabajan ellos solos. Entonces, ese es un primer error. El Seguro Popular es para la población no asalariada. Sí hay un porcentaje de esos que están en la informalidad. Aceptando eso, esto es un poco como el tema de la corrupción, el instrumento de política pública para evitar la informalidad, si por eso entendemos evadir las obligaciones, no es quitarle la atención a la salud a la gente. Hay otros instrumentos de política pública para eliminar la informalidad que no sean, o sea, vamos a suponer que hay una persona del Seguro Popular que es informal, que trabaja en la calle y no declara lo que gana y no paga impuestos. Vamos a suponer que y esa persona llega con su hijo que tiene leucemia. O sea, ¿qué le decimos? No vamos a atender a tu hijo, se va a morir porque tú eres informal. Es decir, ¿cuál es la implicación ética? Decía el compañero, hay que tener un marco ético en las políticas públicas, sin duda, de esa crítica. ¿Cuál es la implicación? Entonces, ni es correcto conceptualmente, no es correcto empíricamente. Hay 8 de 9 estudios que muestran que no es cierto. Lo que sí ha contribuido a la informalidad es la seguridad social tradicional, que tiene este monopolio. O sea, los asegurados solamente pueden ir a las clínicas. En general hay un poquito ahí de reversión en algunos, en Monterrey, pero la gran mayoría de los afiliados a la seguridad social no tienen opciones. Y esa es la gente que evade pagar las contribuciones a la seguridad social porque no ven el valor de hacer una aportación que es obligatoria. Entonces, en realidad, no es el Seguro Popular lo que ha contribuido a la informalidad, es mucho más tener instituciones que no le dan a la gente, que la obligan a pagar sus contribuciones obrero-patronales o sus impuestos generales y que no le dan un servicio de calidad. Lo que tenemos que hacer no es acabar con programas como el Seguro Popular, lo que tenemos que hacer es elevar la calidad de los servicios públicos para que la gente precisamente no se tenga que ir al sector privado, que tengamos instituciones públicas tan buenas que la gente decida atenderse ahí. Pero es nuevamente un poco esta argumentación con datos cuestionables o incompletos, vamos a decir, y con una confusión conceptual y con implicaciones éticas que no creo que sean las deseables. Hay otros instrumentos de política pública para acabar con la informalidad, con la corrupción, con muchas cosas que no impliquen quitarle a la gente el acceso a los servicios de salud, francamente. Pero es un argumento que se ha repetido mucho. Diputada, me da mucho gusto tenerla aquí. Un micrófono aquí para Sánchez. Gracias. Bien, yo soy médico, soy radióloga intervencionista, jubilada del Seguro Social. Y mi intervención es en el sentido de que escuché que el Seguro Popular va a desaparecer. La verdad es que
no puede desaparecer. Son muchos millones de mexicanas y mexicanos que están inscritos en esa forma para tener salud, poder tener acceso a una consulta o un medicamento. Es importante precisar, ¿verdad? Para el conocimiento de todos, que no es posible, aunque quisiéramos, no se puede. También es importante precisar que efectivamente tenemos un sistema de salud fragmentado, así nació, y en el sentido laboral, así nació. Sin embargo, es fundamental en este momento. Nosotros estamos intentando que se haga efectivo el cuarto constitucional, la salud como un derecho humano. No es fácil, me queda claro. Y la otra cosa que hay que precisar es que tenemos que reenfocar la salud, que no sea nada más de tipo curativo o asistencial. Hay que darle más énfasis a la educación en salud, hay que darle más énfasis al primer nivel de atención y a la prevención. Y también es importante precisar que la comunidad, el ciudadano, tiene que participar en la salud, en el cuidado de la salud de cada uno de nosotros. Es inaceptable que el día de hoy somos el país con el primer lugar en obesidad infantil. Somos un país de gordos, diabéticos, hipertensos, con un problema muy serio de insuficiencia renal crónica, fundamentalmente. Entonces, yo sí quería precisar eso, que tenemos que tomar conciencia de que en este momento es fundamental redireccionar el enfoque que se tiene hacia el área de salud, número uno. Y la otra cosa importante que quiero comentarles a todos y todas es que yo estoy en la Comisión de Salud, soy la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Somos 34 diputadas y diputados en la comisión, de diferentes partidos, pero nos ponemos muy bien de acuerdo. Yo ya alcancé a ver que nos estamos poniendo bien de acuerdo, porque la salud no tiene colores. La salud es un objetivo muy noble, y eso nos une. Entonces, hasta ahorita no hemos tenido ningún contratiempo ahí. Incluso ya tenemos reuniones conjuntas con la Comisión de Salud del Senado, y hasta donde yo alcanzo a ver, tenemos la misma mística de que el objetivo es uno, y el objetivo es la salud, ¿verdad? Y en las pláticas o en la comunicación, en este caso con el doctor Alcocer, que va a ser el secretario de Salud a partir del 1 de diciembre, hasta donde yo sé, vamos por más presupuesto para salud, que eso es importante. Falta que nos lo den, pero vamos Yo creo que su comentario es el cierre perfecto, porque estamos ya sobre la hora. Le agradezco mucho. Yo creo que reflejo el sentir del público con este aplauso. Lo que usted dice es un aire, es muy refrescante. Y yo creo que todos coincidimos. Yo creo que hay un gran acuerdo en el que la salud es un derecho social fundamental. Hay que invertir más en salud. Y de hecho la salud ayuda a la construcción de consensos, porque es un valor tan ampliamente compartido. Esa fue mi experiencia. Para mí, sin pertenecer a ningún partido, fue muy fácil el diálogo con todas las fuerzas políticas, porque la salud, en el momento en que nos dividen otras cosas, puede ser un punto de encuentro y de unidad, que es lo que necesitamos. Y en ese sentido le ayuda, además de a la salud, le ayuda a toda la convivencia social. Así es que creo que su comentario es sumamente refrescante. La felicito por esta encomienda tan importante que tiene, y les deseo muchísimo éxito en esta necesidad de aumentar las asignaciones a salud. En eso le puedo garantizar que todo el mundo va a estar a favor y apoyando ese esfuerzo. Así que muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias.
A nombre del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, agradecemos al doctor Julio Frey su extraordinaria exposición y a todos ustedes su presencia. Que tengan